ahora nosotros hablamos ya como cuidado. Entonces, cuando nosotros decíamos o cuando el paciente enfermo mental en la época, hablemos del siglo XII, del siglo XV, ¿cómo era? Era simplemente custodiado. Y si nosotros vemos esa imagen, ¿no es cierto? Que eran únicamente satisfechos las necesidades biológicas, pero las necesidades psicológicas, espirituales, emocionales, estaban abandonadas. Entonces, ¿qué es lo que se creía o cómo era el tipo de control a este tipo de pacientes que estaban enfermos mentales? Porque en un inicio vamos a hablar de la historia de estos pacientes. Estos pacientes eran considerados primero como dioses. Cuando el paciente empezó a decir que él habla con Dios, que él tiene un poder, entonces como que eran primero endiosados, eran alabados. Sí, pero conforme pasaba el tiempo y él seguía, que habla con Dios y que no veían ningún cambio. Entonces ya esa idea de creer que el paciente en realidad era Dios, ¿no es cierto? Como que fue cambiando y vuelta era el polo opuesto, porque estaban considerados como unos pacientes endemoniados que estaban obviamente hechizados, por lo tanto el trato, que ustedes ya revisaron el documento, el trato era inhumano, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo eran aislados? Sí, encerrados. Cuando se les realizaba, ¿qué pasó? Se les... ¿Qué pasó, chicos? ¿Está compartiendo? Sí, pero se la escuchaba entrecortada. ¿El qué? No ¿Me sé si era solo Sí, yo, pero la escuchaba entrecortado. ¿En serio? sí, sí, se escucha Tenían entrecortado. que decirme, no sé, ahorita. ¿Me escuchan entrecortado? ¿Desde el inicio estaba entrecortado? No, ahorita se puso así. Ya, sí, algo hizo, algo sucedió, creo, en el internet, pero está bien, aparentemente. Ya. Entonces, ¿qué les decía? Les decía que este tipo de pacientes, como estaban, entre comillas, ¿no es cierto?, endemoniados, eran sometidos a castigos bastante fuertes. Por eso este tipo de pacientes estaban encerrados, estaban aislados, eran sometidos a agresión, eran sumamente agredidos, eran bañados en agua fría. Y cuando dice eran encerrados aquí, si es que nosotros vemos, dicen los cepos, ¿qué eran los cepos? Los cepos no eran más que los cuartos totalmente oscuros y que tenían solamente una puerta por donde podían entrar. Entonces eran unos calabozos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos ya un poquito de jaulas, y las jaulas yo ya conocí, eran los cuartos, pero tenían una ventanita. En las puertas tenían una ventanita, de tal suerte que por ahí se les daba de comer, por ahí se les pasaba de pronto la medicación cuando empezaban, aunque ellos no, en el siglo XVI, XVII, ellos solamente se mantenían encerrados, aislados, nada más. O sea, no tenían ningún tipo de medicación. El único medio de controlarles a las agresiones de estos pacientes era el encierro y digamos, ya como que en palabras un poco gruesas, el maltrato. ¿Sí? Entonces, tenemos que diferenciar, ¿por qué decimos custodiar? Por eso hasta ahora viene ese paradigma negativo de que custodiar, ¿no es cierto? O que el paciente enfermo mental tiene que estar aislado, tiene que estar encerrado, similar a un preso, sin satisfacer, sin dar un cuidado holístico, un cuidado integral, sino simplemente mantenerle encerrado, independientemente de su estado emocional. ¿Quién se preocupaba de ellos? Nadie. Si nosotros les vemos aquí acostaditos, botados como unos animalitos, ¿quién se preocupa de que esté sentado, de que no le coge el sol, de que a lo mejor está lloviendo? ¿Quién se preocupa? Nadie.
¿Quién se preocupa de que son seres humanos y que a lo mejor tenemos que sentar y tenemos que ponernos a conversar y preguntarle qué le pasa? ¿Qué le hace falta? ¿Está satisfecho todas sus necesidades? No, esa era la custodia. Custodiar, que era cuidarles, pero superficialmente. Los cuidadores se transformaban ¿en qué? En guardias, quienes les estaban vigilando nada más. ¿Sí? Pero no se preocupaban de la parte emocional, de la parte afectiva. En cambio, cuando ya empezamos un poquito a pensar en el cuidado, es un modelo de asistencia psiquiátrica humanístico, cuyo emblema conceptual es el cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra cuidado ya significa otra cosa. Cuidar, ¿qué significa? Pensar, reflexionar sobre los acontecimientos y los problemas presentes del paciente, ¿sí? Y de la familia y también de los problemas venideros. ¿Qué pasa? Yo les decía, si es un paciente que tiene una enfermedad mental y que es padre de familia. Eso tenemos que nosotros abordar un poco más la parte afectiva, la parte emocional. Sí, la diferencia de custodiar y de cuidar. Cuando nosotros hablamos de cuidar, ya estamos refiriéndonos a que nosotros tenemos una formación, un conocimiento científico. Por lo tanto, ya no va a ser usted la actuación empírica, sino con conocimiento científico. Si usted tiene que abordarle y decirle, llamarle por su nombre, porque el paciente es un ser humano y que tiene que ser tratado de una forma holística, integral, respetando, ya vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿no es cierto?, que la diferencia entre custodiar y cuidar se dio cuando ya los avances científicos, y estamos hablando del nacimiento y desarrollo de la psiquiatría en el siglo XVIII. Es como que en este siglo empezó un poco ya a mejorar, a hacer el trato humano, a humanizarse en cuanto a la interacción con el paciente, un poquito ya hacerle sentir que son seres humanos, porque si no, como eran tratados como unos animalitos que simplemente tenían que estar encerrados y no tenían a quién recurrir, ¿sí? Entonces, la cultura de cuidados son profundas transformaciones y cuando se empezó a hablar de cuidado hubo cambios, cambios sociales, cambios políticos, la política del Estado ya tenía que considerar la enfermedad mental como una enfermedad común y corriente y que requiere también ¿qué les digo? Un sustento económico. Y que también se vaya ya considerando que para ellos hay que dar un presupuesto para la medicación, porque lamentablemente estos medicamentos son los más caros. Esta enfermedad es muy costosa. Las enfermedades mentales son muy costosas, ¿sí? Entonces, como ya hubo un cambio, ¿no es cierto?, ya de la política, también hubo avances tecnológicos, pero ¿a nivel de qué? A nivel recién del siglo XVIII y antes. ¿Qué pasaba con los pobres enfermos mentales, con los dementes? ¿Sí? Entonces, ahí como que fue mejorando, ampliando, interpretándose de mejor manera el cuidado, porque ya tenía un concepto de ¿qué? De profesionalización. Ya tenía una formación científica. Sí, ya, para cuidar, no solamente yo no tenía que tener ninguna formación o que era como era considerados, por ejemplo, el personal de salud que se portaba mal en los hospitales generales y de castigo a trabajar en los hospitales psiquiátricos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuidar a un paciente enfermo mental era un castigo, ¿sí? Entonces, esa idea ha ido cambiando. Por eso nos dice que el término custodiar con el personal sanitario y los enfermos se refiere a una doble confusión, porque lamentablemente ha constituido una realidad histórica hasta tiempos recientes, hasta la actualidad. El enfermo mental es sinónimo de ¿qué? De pobreza, ¿no es cierto? Es pobrecito, de inocente, también de furioso.
de preso o de delincuente y de vago. Y se cree que las enfermedades mentales únicamente da a la gente pobre. Cierto es, acuérdense cuando vimos el perfil epidemiológico, los países de clase baja, los subdesarrollados son los que menos reciben atención psiquiátrica. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? ¿O no? Y para cuidar a este tipo de pacientes se creía que los religiosos eran los únicos que tenían ese don de servicio. Pero nosotros sabemos que ahora en la actualidad el cuidado de enfermería es de calidad con calidez, que nos vamos a ir acercando hacia las necesidades emocionales, espirituales del paciente y de todos los pacientes, no solo del paciente enfermo mental. Sin embargo, ¿quiénes eran los únicos que querían o que debían, que tenían la mística de cuidar al paciente enfermo mental? Los religiosos. ¿Sí? Y entonces, cuando teníamos un grupo de pacientes, ¿sí? Porque si es que un poquito ustedes revisaron la historia de la psiquiatría, en el Ecuador, ustedes deben haber leído, ¿no es cierto?, que el Hospital San Lázaro, el manicomio, como era considerado, era un albergue donde estaban albergadas todo tipo de pacientes, todo paciente que era menesteroso, mendigo, que andaba en las calles de Quito, les llevaban al hospicio San Lázaro, hospicio y manicomio San Lázaro. Que por cierto, ese hospicio y manicomio, ¿cómo fue creado? Ese hospicio fue creado, ¿por qué? Porque cuando hubo el terremoto en la Tacunga, ahí tenían un edificio los novicios, ¿sí? Los curitas, los padres jesuitas. Cuando eso se derrumbó, vinieron acá a la Real Audiencia de Quito. Y con el fray, sí leyeron eso, sí se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces, él hizo ¿qué? En la Real Audiencia de Quito no pueden estar ningún menesteroso, entonces hizo que los padres jesuitas desocupen ese Hospital San Lázaro y ese Hospital San Lázaro se haga un albergue para limpiar las calles de toda la gente menesterosa, mendiga, prostituta y entre ellos enfermos mentales. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes les cuidaban o quiénes les cuidaban? Las monjitas, los curitas, porque la convicción de ellos que es servir al que más le necesita. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos así, que les estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, reuniditos a todos, ¿qué es lo que pasa? Porque este hospital, ¿no es cierto?, o la reunión de todos estos, de toda esta gente, no es que estaban separados, a ver, aquí están los enfermos mentales, aquí están los leprosos, aquí están los mendigos, los menesterosos, las prostitutas, los enfermos de tuberculosis. No les separaban, todos era una sola. ¿Sí? Entonces, como era, ¿sí?, esta casa, este Hospital San Lázaro, tipo asilar, donde todo mundo estaba mezclado. Por eso el tratamiento todavía ahí seguía con malos tratos, violencia, violentaban los derechos del ser humano, ya no diríamos solo del paciente, sino del ser humano, porque ahí también eran sometidos a ¿qué? A baños de agua fría. No conocí yo los pilones, que decían que tenían los pilones encadenados. Sí vi en el museo cuando ya se cerró el hospital. Ahí abrieron ¿qué les digo? Unos subterráneos que habían tenido donde les enterraban a los pacientes, ahí mismo en el hospital. Había 2 pisos más adentro. Pero cuando ya se cerró el hospital, el 12 de junio del 2012, ahí fuimos a conocer todo eso, cuando abrieron ya para sacar todas las cosas que tenían guardadas, ¿sí? Porque a este hospicio San Lázaro le auspiciaban las ONGs europeas. Entonces siempre teníamos medicación y las monjitas de la caridad, que eran las que cuidaban este tipo de pacientes, tenían ayuda, porque ellas eran españolas, un grupo, e italianas, otro grupo. Entonces, ellos dotaban de todos los insumos necesarios de medicación de última generación que traían de Europa.
¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta reunión tipo asilar, ¿no es cierto? No había separación, no había división y este grupo son enfermos mentales, estos son leprosos, no, todos estaban mezclados. Entonces, para evitar que un paciente agreda al resto, le formaban o le producían, ¿no es cierto?, los famosos edemas insulínicos. ¿En qué consistía? En administrar grandes dosis de insulina a nivel del cara anterior, del músculo, de la pierna. Y les hacían tremendos abscesos, pobres pacientes que se iban a mover primero del dolor, segundo de la fiebre. ¿Sí? Así eran los tratos inhumanos. Pero ya también cuando estaba el San Lázaro ya no habían los cepos, habían las jaulas, ya les digo, las celdas con una puertita y con una ventana por donde se les pasaba la comida, ¿sí? Entonces, seguíamos pensando que la enfermedad mental da solo a los pobres, ¿sí? Y que todos estos pacientes eran, o estas personas eran peligrosas. Sí, por eso les manteníamos encerrados. Y de ahí ha quedado todavía ese paradigma negativo de que el enfermo mental tiene que estar encerrado, pues. Tiene que estar lejos de la familia. Pero no, las políticas han cambiado. Y ahora el paciente enfermo mental tiene que ser cuidado en el núcleo familiar, ¿sí? Entonces, cuando seguimos hablando de la evolución de los cuidados del paciente enfermo mental, vamos a empezar ¿con qué? Con los paradigmas. El paradigma teológico, que era el que se encargaba, la introducción que les di al inicio, ¿no es cierto? Era en el siglo XVIII, cuando se interpretaba al loco como un fenómeno o como una persona poseída, endemoniada, o también que era considerado, como les decía, el iluminados. Eran los herejes, los hechizados. La beata poseída, porque ella a lo mejor venía una mujer enferma mental y decía, es que yo soy la Virgen María. Había una pacientita que yo le conocí que cuando a los poquitos años que entré a trabajar se murió, era la niño Dios. Porque ella decía, yo soy el niño Dios. Y era una pacientita, familia de unos famosos escritores ecuatorianos. Era fina de clase, de cuna, era tan delicadita y decía, señorita, yo soy el niño Dios. Yo soy el niño Dios. Entonces, obviamente, cuando yo recién entré y vienen unos señores, unos familiares deben haber sido, y más le conocíamos como la niño Dios, porque ella decía, yo soy el niño Dios. Y vienen unos señores a la sala y preguntan, señorita, por favor, ¿nos puede dejar ver al niño Dios? Al niño Dios. No, si nosotros no tenemos aquí, lógico, pues, era una paciente la que ella siempre dijo que era el niño Dios. Y cuando venían cualquier gente que venía a visitar, porque teníamos visitas muchísimo por ejemplo, el Hotel Quito, en la Navidad eran los pacientes más agasajados, porque venía incluso a darles serenatas, como es el Consejo Provincial, venía la banda de la policía, la banda del ejército, en el aniversario del hospital venían todos los aymaras, el Gerardo Morán, a hacer todo un concierto gratis en el San Lázaro. Entonces, si nosotros vamos viendo toda la historia en este periodo, ¿sí? En este paradigma teológico, todavía seguíamos con esta idea. ¿Sí? Por lo tanto, el trato era inhumano. Pero ya, como yo les decía, ¿no? En esta edad, en este periodo, ¿quiénes les cuidaban? Los religiosos, las religiosas, y por eso aquí les hemos puesto los religiosos, los mercedarios, los hermanos del San Juan de Dios, las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que eran los encargados de custodiar, de cuidar a estos pacientes. Y ahí sí les diría que ya todavía cuando yo llegué no era el siglo XVIII, porque yo cuando entré a trabajar ya estaríamos hablando del siglo XIX.
Tengo 28 años ya de haber trabajado. Entonces, pero las únicas que eran dueñas y señoras incluso del hospital, eran las monjitas. Si bien es cierto, el hospital era ya del Ministerio de Salud, pero las que gobernaban eran las hermanas de la caridad. ¿Sí? Entonces, este tipo de pacientes en este periodo, en este siglo, eran considerados como hechizados. Y de ahí, todavía hasta la actualidad, seguimos pensando que el enfermo mental, porque como ya les dije, ¿no es cierto? El paciente enfermo mental no le duele nada. Lo que le vamos a ver, ¿qué es? Confuso, desorientado, alucinado, no quiere levantarse de la cama, no quiere bañarse, desconfiado, medio agresivo, que toma conductas fetales, que se siente en un solo lado y ya no se quiere levantar. Eso le vamos a ver. Pero a él no le pasa nada. Y como está, acuérdense que ya revisamos, está alterado ¿qué era? Los básicos ¿de qué? Psicológicos. ¿Se acuerdan? Estaba alterada la memoria, la conciencia. ¿Qué eran esos? A ver, chicos, eso ya vimos. Están. Chicos. ¿Sí están? ¿O no me escuchan? Pero no me responden. ¿Se acuerdan que eso ya vimos? Cuando estaba alterada la memoria, estaba alterada la conciencia, el lenguaje, el pensamiento. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Y hablábamos también de la psicopatología. ¿Qué eran? ¿Se acuerdan? Eso ya vimos. No me digan que se olvidan Sí, tan estoy fácil. buscando, Alicia, pero no encuentro. No encuentra. Cuando nosotros estamos hablando, las funciones, pues chicos, las funciones psicológicas básicas del ser humano. Y ahí hablamos, cuando hablamos de la enfermedad mental, ¿se acuerdan? ¿O eso no vieron todavía? No me digan que no, porque eso ya vimos en esta clase, en la clase del día martes. ¿O no vimos? Ya. Entonces, cuando están alteradas, lógico, ¿no es cierto? Las funciones psicológicas básicas. Entonces, si está alterada, nosotros ya estamos frente a ¿qué? A un proceso psicopatológico, porque está alterado el normal funcionamiento de la memoria. ¿Sí? Entonces, si de estos pacientitos en el siglo XVIII estaban alteradas el pensamiento y empezaba a hablar con descarrilamiento del pensamiento, y tenía a lo mejor bloqueos del pensamiento y a lo mejor tenía disgregación del lenguaje, tenía alterada la percepción, alucinaciones. Entonces, lógico. Y les decía yo, ¿cómo no les duele nada? No es fácil identificar. No se puede identificar con facilidad. ¿Sí? Entonces, por eso eran considerados embrujados. Y les decía que hasta la actualidad, ojalá tuviéramos alguna oportunidad de irnos a las áreas de práctica. Van a ver que las historias clínicas, si usted lee la hoja de ingreso, ahí dice, luego de 2 años de estar buscando ayuda con el curandero, con el brujo. ¿Por qué? Porque no se evidencia fácil esta enfermedad, porque no hay un examen y la tomografía que nos ayuda es sumamente cara. Y si es una persona de escasos recursos económicos, no va a hacerse. Y si no tiene el seguro, peor todavía. La única historia clínica con la persona que más le conozca es la que nos va a ayudar al diagnóstico. ¿Sí? Entonces, lógico, como el paciente no se queja de nada, entonces, no, pues está brujeado. Le han hecho la maldad. Vamos a limpiarle, a hacerle pasar el huevo, a hacerle pasar que el brujo le bañe con las hierbitas, con la ruda, y aparentemente, porque como yo les decía, nuestro estado emocional, aparte, nuestro cerebro
nos hace ver lo que queremos y nos hace escuchar lo que queremos. Entonces yo me voy convencida de que el brujo sí le va a poner bien y el paciente sale algo mejor. Pero sale algo mejor un día, 2 días y luego vuelve a lo mismo. Y entonces ahí tenemos que seguirle haciendo limpiar la brujería. Eso es lo malo. Y hasta ahora, chicos, hasta ahora. Había una paciente que ya vendió todo su ganadito. Ya lo único que le quedaba era la pata con los patitos. Y era la última cura que tenía que hacerle vendiendo la pata y a los patitos. Pero por ahí se asomó, como ella misma decía, se asomó, yo creo que esto es una obra de misericordia de Dios. Se asomó un señor, yo que salía, porque ella vivía así en los suburbios de Santo Domingo. Y saliendo cargada la patita con unos patitos para vender, que era lo último que le faltaba vender para hacerle curar con el brujo. Y era la última cura, pero lógico, pues si ya le acabó, le exprimió y él hizo vender todas las vacas que tenía. Entonces dice que este señor le encontró y le dijo, ¿a dónde vas, hijita? Se hacerle curar a mi hijo, señorcito, porque destruye la casa, quiere quemar. De un garrotazo le mató a la perra. Coge el machete, quiere volar el rabo a la mula. Ve las gallinas, de una les arranca el pescuezo. Eso pasa con mi hijito, pero cuando voy donde el brujo, de ahí viene tranquilito 2 días, 3 días y luego vuelve a lo mismo. Por eso estoy ya yendo con, esta es la última cura, ojalá ya con esto se sane. Ahí le dice, él no está brujeado. ¿Cuántas curas? Yo ya le estoy con esta, va 5 curas, pero ya no tengo, ya vendí todas mis vaquitas. Ya solo esto me queda, la pata y los 5 patitos. A ver, este rato yo le ayudo a llevar, yo te ayudo, hija, es que le dice este señor en una camioneta. Yo te ayudo a llevarle a Quito, al San Lázaro, le vamos a llevar a tu hijo para que ahí le curen. Y ahí le trajeron al San Lázaro y le dejó ingresando y se fue cargadita la pata con los 5 patitos. Parece novela, guaguas. Esto era una realidad. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, hasta ahora seguimos con esa idea absurda, que como no les duele nada, como les das exámenes y no salen nada, ¿qué nos viene? Le han brujeado. ¿No es cierto? Porque esa es nuestra cultura. ¿Sí? Entonces, conforme avanza como que un poco la investigación, el avance científico, ¿no es cierto? Aparece ya el paradigma racional tecnológico, ¿sí? Donde ya empieza a estudiarse el cerebro del paciente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone solo a llorar? ¿Qué pasa? ¿Cuál de los neurotransmisores? Bueno, ¿cómo está pues funcionando nuestro cerebro? Porque cuando los pacientes estaban demasiado furiosos, demasiado agresivos, se les hacía la trepanación del cerebro. Se les hacía la lobectomía. De eso sí le hicieron a una paciente cuando yo recién entré. La lobectomía, ¿qué quiere decir? Que le sacaron un lóbulo cerebral porque era demasiado agresiva. Solo con un lóbulo quedó bien, disminuyó la agresividad, pero se quedó como retardada mental. ¿Sí? Pero era demasiado agresiva. Yo les digo, yo le conocí a ella justo el día, a los 2 días que yo estuve ahí, salía a hacerse la lobectomía. ¿Sí? Decían, bueno, ese día que me orientaron y todo se había subido al techo del hospital y se lanzó a la cárcel, porque ahí el San Lázaro era junto a la cárcel, número 2. Y no le pasó nada. Entonces de ahí sí, le encerraron y al Eugenio Espejo a hacerle la lobectomía. De ahí enseguida regresó, le curamos, le cuidamos y salió bien. Y vivía, era la lícita. Y era de una muy buena familia. ¿Sí? Entonces la enfermedad mental no solamente está viendo la clase social. ¿Sí? Entonces, cuando ya sigue avanzando la investigación, ¿no es cierto? Los trabajos investigativos, lo científico, ya empiezan a ¿qué?
a estudiar el cerebro de los pacientes. Y ahí van, ya, como decir, diferenciando y diciendo, a ver, tenemos 130 neurotransmisores en nuestro cerebro. Y de ellos, 7 son los que se involucran para las enfermedades mentales. Entonces vamos viendo, a ver, este neurotransmisor, ¿qué es lo que domina? ¿Qué es lo que hace? Entonces empiezan a ver la dopamina. Si es que ustedes revisan todos los neurotransmisores, vamos a ver que la dopamina nos ayuda al funcionamiento de todo nuestro cuerpo, pero concretamente al funcionamiento del cerebro y nos mantiene coherentes, lúcidas. Pero ¿qué pasa cuando hay sobreproducción de dopamina? Empezamos con estos cuadros de agitación, de psicosis, psicóticos. ¿Sí? Entonces, es en este siglo, a mediados del siglo XX, cuando ya empieza a separarse, ¿sí?, la sintomatología y el neurotransmisor. Se estudia ya los neurotransmisores y dice cuando están demasiado tristes, cuando les vemos deprimidos, ¿cuál es el neurotransmisor que está alterado? La serotonina, la hormona de la felicidad. ¿Sí? Entonces empieza ya un poco a irse investigando y ya no es pues el embrujado, el endiablado, el poseído, el iluminado, ya no. Ya van descubriendo que la alteración del comportamiento del paciente se relaciona con ¿qué? Con la alteración de los neurotransmisores. ¿Sí? Y de ahí nace, ¿quién es el pionero también o parte del grupo de investigadores? Pinel. Y este Pinel también participa en la elaboración de la primera máquina de la terapia electroconvulsiva, Pinel y Vini. Son los dos que inventaron la TEC, la terapia electroconvulsiva. Y ellos cómo descubrieron que poniéndole corriente eléctrica inducida se les genera crisis convulsivas. Y ahí el canal del ceruleum, ¿se acuerdan ustedes de todo lo que es la anatomía? Empieza ¿qué? A disminuir el flujo y por lo tanto disminuye la producción ¿de qué? De dopamina. Y vamos viendo que el paciente va mejorando. Y entonces, ¿qué hace? El haloperidol igual va a bloquear los receptores dopaminérgicos postsinápticos. Entonces, disminuye la producción de dopamina y el paciente empieza a mejorar. Es aquí, en este periodo, en este paradigma tecnológico, donde ya se empieza a identificar las causas, las alteraciones, digamos, neurotransmisoras para el aparecimiento de las enfermedades y empiezan a agrupar la sintomatología y de acuerdo a los neurotransmisores alterados, ¿sí? Y también ya se va humanizando más el trato. Ya vamos tratándoles a los pacientes como un ser integral. Ya no como un poseído, sino como un ser humano que está alterado su cerebro. ¿Sí? Y también aquí ya empieza la profesionalización de la psiquiatría. Y entonces ya al haber ya psiquiatras, ya la profesionalización de la atención a este tipo de pacientes, de hecho va a mejorar el cuidado. Entonces, en la reforma de la enfermería mental a inicios del siglo XX, nosotros ya podríamos hablar que ya hay, ¿no es cierto? Ya a los enfermos mentales son tratados como seres humanos, como una persona integral. Y también aquí ya vamos desarrollando que el proceso de el cuidado de enfermería, pero ya la enfermería con conocimiento y además ya se inicia la profesionalización de la enfermera en salud mental y psiquiatría. ¿Sí? Entonces, ya no es el trato como era en el siglo XVIII, ¿cierto? Que seguíamos asistiendo a los locos, simplemente satisfaciendo las necesidades biológicas. Pero todavía sigue aún este paradigma
penitenciario que va de la mano con el sanitario, que al enfermo mental tenemos que aislarle, tenemos que encerrarle. En este marco de los avances científicos, ¿no es cierto?, se crea ya la Escuela de Psiquiatría, donde aquí también ya vamos creando la docencia, las unidades de docencia. Es a mediados de este siglo donde ya en todas las unidades hospitalarias se crean la docencia. Y por lo tanto ya permiten que los estudiantes ingresen a hacer sus prácticas. Sí, y aquí también nosotros ya, en lo que se refiere a la psiquiatría, ya hay la unidad docente asistencial, que es ¿quién? La que selecciona el personal. ¿Para qué? Para que enseñe a los estudiantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya tengamos el contacto directo con el paciente. Porque si bien es cierto, sí, ustedes pueden leerse toditos los libros, pero muy diferente sacarnos de ese paradigma negativo, peyorativo que tenemos del enfermo mental. El loco de atrás que me va a coger por ahí me va a ahorcar. No me digan que no tienen esa idea. Y cuando nosotros ya vamos, a veces toda nuestra idea que teníamos se nos transforma. ¿Por qué? Porque ya les vemos pues, a los seres humanos, comunes y corrientes, como yo les decía a los estudiantes. Ya nos encontramos afuera. Y a lo mejor podemos estar topándonos con un paciente enfermo mental. ¿Por qué? Porque ya vemos la diferencia. Ya no, nosotros empezamos a fantasear que el loco de atrás es como que se le ve. No. Si usted está deprimida, no está pues loca de atrás. ¿Sí? Entonces vamos cambiando ya el tipo de atención. Ya va humanizándose, ya vamos tratándole como seres humanos y vamos buscando las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que ellos tienen insatisfechas? Y que son necesidades de afecto, ¿sí? Necesidades emocionales, espirituales y sociales. ¿Por qué? Necesidades emocionales. ¿Quién es afectivo con el paciente enfermo mental si todo el mundo le tiene miedo? Necesidades espirituales. Pensamos que loco ni siente, ni tiene una necesidad religiosa. Y sociales, nos aislamos, pues. No queremos que esté dentro de la sociedad. No, a él hay que aislarle. A él hay que tenerle lejos. ¿Quién ha dicho eso? Sí, entonces ya en este siglo aparecen los cuidados de enfermería en salud mental tras la guerra civil, porque las enfermeras empezaron a tratar los estrés postraumáticos. Porque un paciente luego de una guerra se queda con el estrés postraumático. ¿Y quién era la encargada de atender y de entender al paciente? La enfermera, el enfermero. Pero antes la condición, o mejor dicho, la concepción era que solo deben ser enfermeras mujeres. De ahí surgió la carrera que era más de mujeres. ¿Por qué? Porque pensaban que las mujeres somos más afectivas y el paciente enfermo mental necesita afectividad. ¿Sí? Obviamente ha ido pasando el tiempo y vamos viendo que no, que es importante que haya un enfermero varón, porque hay muchos enfermeros que a lo mejor no son totalmente cariñosos, melosos, no, pero sí son muy respetuosos, sí son muy humanos, son muy carismáticos. Sí, porque entrar a atender a un paciente, la carrera de enfermería, ¿cuál es el principio fundamental? Ayudar al que te necesita. Vas a ayudar a la persona sana o enferma que te necesita. ¿Sí? Entonces, en el año de 1955 crean el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, que va a encargarse de estudiar la problemática de los enfermos mentales y el cuidado en particular. Entonces, estas enfermeras que ya tenían, estas poquitas enfermeras que ya tenían una formación profesional, empiezan a elaborar la guía para auxiliares psiquiátricos. ¿Sí? Ya cambiando ese paradigma peyorativo, ese paradigma negativo, de tal suerte que ya con esta guía, el personal, así sean médicos generales, estudiantes de medicina,
o estudiantes de enfermería tienen que tratar como un ser humano íntegro al paciente enfermo mental. Y llegamos al paradigma hermenéutico, donde ya el paciente mental no solamente era tratado la parte, digamos, psiquiátrica, porque puede ser que el inicio de una enfermedad mental pueda iniciar, ¿no es cierto?, con un problema psicológico. Y entonces, en el paradigma hermenéutico, aparte del tratamiento psiquiátrico, ya entra lo psicológico, ¿sí? Y por eso aquí ya nos habla de qué, del psicoanálisis. Y entonces ahí vamos, ¿qué? Vamos descubriendo, ¿no es cierto?, que las enfermedades mentales pueden tener su origen en la niñez, cuando en su niñez son niños no respetados, no valorados, no considerados, no queridos, ¿sí? Y entonces su yo no se ha desarrollado completamente. Y de ahí podemos tener un niño que sea una presa fácil de desarrollar una enfermedad mental. Porque a lo mejor cuando hablamos del psicoanálisis, el Sigmund Freud que nos habla del yo, del super yo, del ego, del helio, ¿eso dónde se va desarrollando? En la niñez. Y si esas necesidades fálicas no hemos satisfecho en la niñez, va a criarse con ese vacío. Y a lo mejor en la adolescencia va a presentar un problema psicológico. Y entonces ya empieza a verse ya al ser humano, al enfermo mental, desde el punto de vista psicológico, desde el yo, desde su niñez. ¿Sí? Y aún más va ahondándose el trato humano. Entonces siempre nos dice que el trato humano, ¿qué es? Esperar recibir un buen trato. Cuando ustedes van a atender al paciente, como yo les decía, hay que ser amablemente indiferentes, pero tampoco vamos a ser unos ogros. Vamos a brindar una sonrisa, vamos a entrar saludando, vamos a respetar, vamos a llamar por su nombre, señor, señora, señorita. No somos quienes para tutear, no vamos a tutear al paciente enfermo mental. Primero, ¿por qué? Porque el paciente va a pensar, o que estoy al mismo nivel y me va a tratar como él quiera. O si es un paciente deprimido, que nadie me respeta, todo mundo, yo soy tan inferior que todo mundo me tutea. De ahí la importancia. Yo siempre les recomiendo a todos los pacientes, señor, señora, señorita, pero sí les exijo más en el paciente enfermo mental. ¿Sí? Entonces, en el 1977, tras un largo periodo de deliberación facilitada por la Ley General de Educación, se produce el ingreso de la enfermería a la universidad. Porque antes, ¿dónde empezaron a profesionalizar? En los institutos. ¿Sí? Los psiquiatras generaban o realizaban los cursos y como que le obligaban a usted que se profesionalice, pero no tenía un título. Tenía conocimiento, pero no un título superior. Entonces, es aquí cuando ya enfermería entra a la universidad y usted saca su título de especialista. ¿Sí? En esta carrera se van a impartir materias de ¿qué? De salud mental, de psicología, teoría del cuidado y la investigación. Porque usted como enfermera, enfermero que trata a un paciente enfermo mental, va a realizar investigación todos los turnos, todos los días, porque va a ir identificando nuevas causas. Y también porque usted va a ir, cuando tenga que atender a un paciente, va a ir preguntando si no hay otros familiares también. ¿Sí? Y llegamos al periodo sociocrítico, al actual, al que ahora vivimos, que ya el enfermo mental no solamente tiene que ser tratado en los hospitales, sino que ahora ya tenemos que salir a la comunidad, a hacer promoción y prevención de la salud mental. ¿Sí? Entonces ya el profesional ya no debe ser solamente hospitalario, sino comunitario, donde vamos a prevenir el aparecimiento de estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos como conclusión? Que se distinguen 4 pedidos grandes, ¿no es cierto?, para diferenciar la custodia y el cuidado ya científico.
Y estos son el teológico, el racional tecnológico, el hermenéutico y el sociocrítico, que es el que estamos viviendo en la actualidad. Y que la existencia y la evolución de los cuidados en psiquiatría está vinculado a la presencia de una profesión que hace del concepto cuidado su principal objeto de reflexión teórica con la finalidad eminentemente práctica. Todo lo que usted conoció en la teoría va a aplicar en la práctica, va a poner en práctica. Sí, y que en el año de 1977 ya ingresa a la universidad, las enfermeras ya tienen su título de profesionales. Y que esta custodia también eran de regímenes, o que se aplicaba, mejor dicho, en regímenes autocráticos, impositivos, poco avanzados en lo social y en lo educativo. ¿Tienen alguna inquietud? Chicos, No, ¿no? ¿Está claro? Vamos con la Y relación yo me de imagino, ayuda. A ver, dígame. ¿Qué me decían? Nada. Vamos a la relación de ayuda. ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar frente a un paciente enfermo mental? A lo mejor a ustedes les toca recibir a un paciente. Para recibir a un paciente nosotros nos vamos a preparar, por eso se llama preparación. ¿Y cuándo empezamos preparándonos? Cuando nos avisan que va a haber un paciente, cuando yo voy a trabajar en la emergencia, cuando viene un paciente descompensado, yo ya tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque ya voy a atender a este paciente. Y para ello yo ya tengo que prepararme. Primero, prepararme psicológicamente. ¿Sí? Y como les decía, ¿se acuerdan cuando hablamos, con ustedes hablamos de las teorías? De las Hildegard-Piplau, ¿no? no. Ya. Bueno, entonces no hemos hablado. No hablamos de la enfermería psicodinámica, entonces, ya. Pero yo voy a estar bien conmigo mismo. Si me pongo nerviosa, angustiada, desesperada, inquieta, ¿será que puedo atender al paciente? No, pues. Entonces yo tengo que mantener la serenidad y la calma. Fase de captación de datos, donde nos preparamos para la relación terapéutica, para aprender a generar una empatía con el paciente, donde mi principal objetivo va a ser establecer un primer contacto con el paciente que me sirva de base para la relación de ayuda, para hacerle sentir importante, para hacerle sentir que me interesa lo que a él le pasa. Eso es la empatía. Y entonces, una vez que yo he generado una buena empatía, voy a conseguir fácil recabar la información. Voy a llenar la historia clínica. Voy a interaccionar con las personas significativas para el paciente, porque también tenemos que ver que de pronto el paciente no viene solo, viene con la familia, y la familia es la que nos va a ayudar para llenar la historia clínica y saber desde cuándo está enfermo, pues. Desde cuándo ha visto que han iniciado sus cambios. ¿Será un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3 años? ¿Desde cuándo ha visto usted que empezó a cambiar de lo que era? Por eso es importante que cuando vamos a hacer la entrevista, cuando vamos a hacer la valoración, esté presente la persona que más conoce al paciente. ¿Sí? Vamos a observar nuestras reacciones, que es lo que yo les decía, chicos. Si es que existe algo que bloquea en nosotros la capacidad de ayudar y de empatizar con el enfermo. Si le tengo miedo, hay que ser honesto con uno mismo y decir, saben que yo no le puedo atender a este paciente. Si es que así que llega, nos genera una contratransferencia. ¿Qué quiere decir en palabras clásicas? Me cae mal. Si es que desde que le vi me cayó mal, no le soporto. ¿Es ético delegar que otra persona le atienda? Porque generé una antipatía, una contrarreferencia. ¿Sí? Vamos a eliminar nuestras creencias
¿sí? Y vamos a centrarnos en lo que el paciente nos comente, en lo que él nos diga. Vamos a planificar el primer encuentro con el paciente, ¿no es cierto? A ver, en esta primera vez que el paciente venga, voy a preguntarle esto, ¿sí? Si es que me permite, si no me permite, si llega sumamente agitado, si a lo mejor tenemos que a la fuerza inyectarle, le vamos a hablar la primera conversación. Y si es que está depresivo, está mutista, no quiere hablar, bueno, le dejamos ahí hasta que él nos busque para hablar. Si está sumamente agresivo, le cedamos. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el paciente psiquiátrico? Es una persona, es un ser humano único, diferente de todos los demás, lógico, porque él está con alteración de las funciones psicológicas básicas. No es un tipo de enfermedad, es un conjunto de síntomas. Es una persona, un individuo enfermo, que tiene dificultades, que en ocasiones está solo, está temeroso, está aislado, poco comunicativo, está desconfiado, está delirante y tiene delirios de daño, de persecución y regresa a ver y dice, ve cómo me están siguiendo y me quieren hacer daño. Y en circunstancias, está enajenado, que está totalmente perdido. Es una carga para la familia, claro. Es un extraño en su propio mundo. ¿Por qué es una carga para la familia? Porque yo les decía que es la enfermedad más cara. Y si no trabaja el paciente, si se deteriora rapidísimo, como ya hemos de ir viendo en las patologías, es una carga. Porque cuando el Estado no tiene, la familia tiene que comprar la medicación. Y si no le da la medicación, hay el riesgo, el gran riesgo de las descompensaciones frecuentes. Si no puede tolerar el miedo y la soledad, pide ayuda a extraños buscando amor y aceptación. ¿Se convierte en qué? En dependiente, en un paciente dependiente, que es lo que tenemos que evitar al máximo cuando estamos nosotros trabajando en un hospital, porque vamos a motivar a que haga las cosas, a que se autocuide. De ahí tenemos que hablar de la Dorothy Oren, ¿no es cierto?, que dice el autocuidado. ¿De quién depende? De la enfermera, el enfermero. ¿Para qué? Para motivar que el paciente se valga por él mismo. El paciente psiquiátrico en su yo interno sabe que hay cosas en las cuales no debe creer o pensar, pero sin embargo, estas le dominan. Un paciente alucinado, que es el caso de una señora que decía, yo sabía que lo que tenía que hacer, lo que las voces me decían no estaban bien, pero tanto me hostigaron las voces, las órdenes que me daban, que hasta le maté a mi guagua, que era lo que me pedía que le mate. Pedían las voces, lógico, pusieron. Capta que le temen, lógico, por eso yo les digo, siempre mirándoles a los ojos. Porque el momento que ellos captan que nosotros les tememos, es fácil para que nos manipulen. Saben que desconfiamos de ellos, por eso hay que mostrarles seguridad. Se enojan con facilidad. Pero usted, así él se enoje con facilidad, va a estar firme, pero va a estar alerta. Siente que no hay mejoría y que el fracaso y el rechazo va en aumento, lógico, cuando está aparentemente bien y que luego empieza a descompensarse. Porque sabemos que las enfermedades mentales, muchas de estas, a pesar de estar tomando la medicación correctamente, pueden tener episodios de descompensación. Y que ellos van sintiendo que la gente les va rechazando, les va aislando. La familia empieza ¿a qué? A encerrarle, a no hacerle partícipe de las reuniones. Y cuando están en conversa el paciente y él opina, no, cállate, es que vos no sabes lo que hablas. Vas sintiendo pues el rechazo. No puede satisfacer sus necesidades o dirigir su conducta en forma adecuada. Lógico, no depende de él. ¿Qué pasa si es un paciente deprimido? No depende de él. Si usted le diga 100.000 veces es que pon de tu parte, es que de vos depende. No depende de él, porque si es que los neurotransmisores, la serotonina no está dentro de los parámetros normales, por más que yo le esté diciendo que de vos depende, solo con decirle de vos depende, el neurotransmisor no llega a la normalidad.
¿Sí? Entonces, el núcleo de la enfermería es la relación paciente-enfermera. La falta de la comunicación con los profesionales de la salud es el problema más importante de la insatisfacción de los pacientes hospitalizados. Así es porque luego nos hacemos rutinarios. Ya ni les hablamos. Ya somos autómatas. Y la base para toda relación enfermera-paciente, según Piplau, es el respeto. El interés positivo que usted demuestre, la aceptación del individuo tal y como es. Usted no es quien para juzgar. Viene una paciente lesbiana, un paciente homosexual. ¿Usted va a rechazar? ¿Quién es usted para juzgar? ¿Sí? Entonces hay que darles el trato a la persona como un individuo con capacidades emocionales hasta que existan evidencias de lo contrario. Sin embargo, nos vienen los pacientes homosexuales. Me acuerdo tan clarito que un estudiante de medicina estábamos haciendo el triaje. Y claro, el doctor me encargó. Dijo, le dejo ahí para que aprenda la entrevista psiquiátrica. Y claro, él me dice, era evidente, ¿no? Que entró y era homosexual. Y el chico estaba al lado mío, el estudiante de medicina. Y le dice, eres homosexual, pero así con un tono de voz. Sí, como que, o sea... Entonces yo le regreso a ver, le digo, el respeto del paciente, pero yo sonriente, pero muerta de las iras. Entonces le dice el paciente, no, pero era evidente, era homosexual. Imagínense, él vino con depresión, más ese trato inhumano que damos nosotros, va a deprimirse más. Pues dijo, gracias señorita, gracias, vengo otro día. Se sintió re mal. ¿Por qué? Por los gestos que hizo. ¿Sí? Entonces de ahí conmigo entran a hacer la valoración inicial, sin ni pestañear, apagado los celulares, con la mirada fija, sin estar moviéndose, si es que están, yo les sé decir a los estudiantes, si es que están con comezón de la nalga, con inquietud, con acaticia, que no pueden estar quietos, mejores no participan, porque el mínimo movimiento medio sospechoso, el paciente se bloquea y ya no conseguimos lo que queremos. El paciente se merece estricto respeto. Eso y algo más. Al paciente tenemos que preguntarle si es que quiere que estén los estudiantes. De lo contrario, no. Ese día él aceptó que esté el chico, porque yo siempre les pregunto. Porque hay muchos pacientes que no les gusta que estén, que no les gusta que se enteren los problemas que tienen. Y tenemos que ser respetuosos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta antes de la relación con el paciente? ¿Cómo me siento yo aquí, ahora, para relacionarme con el paciente y con la familia? ¿Cómo me siento? ¿Estoy bien? Y si no, honesto, enviar a otra compañera, pedir que otra persona nos ayude. ¿Cómo percibo al paciente o a la familia con la que me voy a relacionar? Si estoy empezando con prejuicios, y les decía, muchas veces las chicas estudiantes, ¿no? Como vienen los pacientes cochinos, vienen muchos que han estado vagabundeando 2 meses, 3 meses perdidos de la familia, les cogen con la patrulla y les traen podridos en vida, pues. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero claro, como hacemos así nuestros gestos, porque el lenguaje gestual es más evidente. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Se bloquea. Y por eso aquí decimos, ¿cómo le percibo al paciente y a la familia con la que me voy a relacionar? Y yo mismo me analizo y digo, ¿soy capaz de tolerar todo lo que está la paciente y el familiar? Si es que yo me considero que no estoy en capacidad, simplemente no atiendo, pido que atiendan. Si a lo mejor estoy deprimida y voy a atender a un paciente deprimido, tampoco debo atender. ¿Por qué? Porque voy a ir relacionando mis signos y mis síntomas con los del paciente. Y yo voy a irle dando pautas de acuerdo a lo que yo siento. ¿Sí? ¿Y cómo lo acojo al paciente? ¿Cómo genero la empatía? ¿Cómo me acerco?
o le tengo miedo. O le demuestro seguridad. Y durante la relación con el paciente vamos a fijar objetivos. ¿Qué quiero conseguir con el paciente? Tanto el paciente como usted. Tener en cuenta los objetivos del paciente. ¿Qué es lo que quiere alcanzar el paciente? Lo primero que le va a decir, salir de aquí, señorita. Perfecto, pero para salir de aquí vamos a ir viendo cuál es el origen del problema porque el que ingresó. Entonces ahí es nuestra oportunidad para ir educando y fijar con el paciente el tiempo que vamos a durar en la entrevista. Hacemos una media horita nomás, por favor. ¿Será que podemos conversar? Ay, no, es que estoy cansado. Perfecto, cuando usted quiera conversamos. Se da la vuelta y luego regresa. No, no, ahorita mismo, ya, perfecto, nos sentamos. Ya son los 30 minutos. Usted delicadamente le va a decir, son los 30 minutos que fijamos, señor, señora, señorita. No, no, es que yo quiero seguirle contando todo lo que me pasa. Aprovecha de ello usted. ¿Ve? Que eso sí nos pasa y nos pasa con frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a tener también en cuenta para la resolución de problemas que usted va a convertirse en un hilo conductor? Vamos a generar en el paciente el establecimiento del problema, que él aprenda a reconocer su problema, que reconozca el problema por el que está ahí y ver cuál es la causa de ese problema. ¿Por qué se descompensa pronto? ¿Sí? Y vamos a planificar acciones y objetivos con el paciente. A lo mejor yo le pongo un ejemplo. El problema del paciente es que se descompensa porque deja de tomar la medicación porque ya se siente bien. Ya sabemos, ¿no es cierto? El problema es las descompensaciones frecuentes. La causa, abandonar la medicación. Las acciones, educar, motivar, incentivar el no dejar de tomar la medicación. ¿Sí? Y entonces, siempre tenemos que recordar que una buena relación supone un buen dominio de la comunicación. Cuando nosotros generamos una buena empatía con el paciente, de seguro vamos a tener buenos resultados, chicos. Sí, y al paciente no hay que engañarle. Y al paciente no hay que mentirle. ¿Sí? ¿Ya, guaguas? Claro que nos falta otra, pero me quiero escapar al banco. No me acordé. Bueno, estaba también hasta la tarde. ¿Sí? ¿Cuándo nos podemos? A ver, ustedes, ¿cuándo tienen un tiempito para ver esto de la comunicación terapéutica? ¿Qué es lo que nos falta? Esta partecita. Parece que yo me estoy demorando mucho. Vean, apenas eran como 20 presentaciones, sin embargo, me demoro porque tengo que irles aclarando. O estoy muy lenta, díganme. No, licencia, Yo creo que no, necesario licencia está muy todo lo bien. que usted nos explica. Entonces, veamos otro tiempito que ahorita tengo que bajarme corriendo al banco. Bueno, Liz. Oh, no, terminemos nomás de ver esto, creo. Solo espérenme un minutito. ¿Se está compartiendo? Sí, Sí, Lisa. Sí, Sí, Lisa. Lisa. La misma, pero la que terminamos, ¿no es cierto? Sí, 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 la la misma. misma. Sí. Sí. Ya, entonces tenemos que compartir la otra. Déjenme ver esta. ¿Se está compartiendo, chicos? No todavía. Aún no. Porque ya está. Ya, la comunicación terapéutica. Un minuto solo le pregunto a mi peques. Hija, ¿hasta qué hora está el banco abierto?
¿Ya? Entonces, la comunicación terapéutica. ¿Qué es la comunicación terapéutica? Es la relación que nosotros vamos a ir generando con nuestro enfermo mental, con el paciente enfermo mental, con el paciente psiquiátrico. Cuando ya están deteriorándose, les vamos a ver así. ¿Sí? Entonces, este dibujito van a decir es el mismo, ¿sí? Las características de un paciente enfermo mental. Es una persona completamente ansiosa, temerosa, desorientada. Puede presentar cuadros de pánico, mentalidad suicida, puede estar bajo la influencia de medicamentos tranquilizantes por lo general. Cuando están sobredopados vienen así. Vienen riéndose, pero así. Cuando están inhalando las pegas, cemento de contacto, toman unas conductas así. Su sentido de la realidad es distorsionado y obviamente está dañado, pues porque está alterado, se acuerdan las funciones psicológicas básicas. Y entonces la estrategia de la comunicación con el paciente enfermo mental, y lo que les decía, hacerles saber el motivo por qué estamos ahí, que nos interesa lo que le está pasando. Y nuestra actitud tiene que ser que tranquilizadora, no de gritos o de miedo, que puede ser también la otra alternativa. Mañana le cobro. Ah, ya, mijo. Que también puede ser otra alternativa, ¿no es cierto? Que la enfermera también sea gritona, que llegue también gritando. ¿Qué actitud tranquilizadora va a ser? Y el paciente también viene medio agitado. Ahí se unen, yo les digo, el hambre y la necesidad. Y a veces el paciente, como no mide las consecuencias, puede agredirle. ¿Qué es lo que pasó con una compañera ya viejita? No estaba todavía para jubilarse, pero era gritona. Entonces yo le decía, ya falleció también. Yo le decía, doña Dinita, no tiene que tratarles hacia los pacientes, porque una de esas le van a agredir. Y era la sala de geriatría. Y había una paciente que se descompensaba de repente. Pero cuando le alzaban la voz, ella gritaba más. Entonces, un día, la doña Dinita, era solo enfermera, no era licenciada. Le había llamado a darle la medicación. Y como no ha venido pronto, se ha ido y le ha empezado a alar del brazo. La paciente regresa, le da, pero un señor puñete en el ojo, cosa de causarle un desprendimiento de retina. Entonces, al paciente enfermo mental, por más tranquilito que esté, nosotros tenemos que tratarle con firmeza. No vamos a gritar, no vamos a maltratar, vamos a tener nuestro tono de voz firme y seguro. ¿Sí? Ahí es el trato, amablemente indiferentes. No voy a ser ni muy pegajosa, ni muy gritona. ¿Sí? Ser completamente honestos. ¿Por qué tenemos que ser honestos? Porque si es que nosotros le decimos al paciente que está llegando agitado, que le vamos a ingresar, o que amerita el ingreso luego de la valoración, no le vamos a decir, no, porque la familia es lo típico. Dígale que solo le pone la inyección y que de ahí se va a su casa. Dígale eso, dígale. No, él tiene que saber que se va a quedar. Y entonces cuando le decimos que se va a quedar, empieza a ponerse más furioso. Entonces nosotros aprovechamos y presionamos el botón de pánico y ya viene todo el personal a ayudarnos, nomás. Pero él tiene que saber que se va a quedar. Porque ¿qué pasa si yo le engaño? Le pongo la medicación y me quedo a lo mejor yo sola, solo estamos entre dos personas y la familia, y luego ya le ve que la familia se va y le quiere seguir. Entonces, no, hay que avisarles la verdad, hay que decirles la verdad. ¿Sí? Hay que mostrarles respeto, por eso les digo, no vamos a ser irrespetuosos. Y cuando yo les digo mostrarles respeto, vamos a ser, señor, señora, señorita, usted. Vamos a tener pacientes adolescentes que nos van a decir, ¿cómo estás? Oye, ¿en qué universidad estás?
Yo soy la señorita estudiante de enfermería o el señor estudiante de enfermería de la Universidad Central del Ecuador. Yo a usted no le estoy tuteando. Yo a usted no le conozco, por eso le respeto. Igual espero que usted a mí me respete. Porque si no son nomás, aún más los adolescentes, a las chicas quieren nomás abrazarles. ¿Sí? Entonces, ese tipo de confianzas nosotros tenemos que ir bloqueando. Tenemos que dar muestra de respeto, de autoridad, porque ustedes son autoridad ahí, pues, cuando vamos a las prácticas. No dañar la autoestima, no le vemos deprimido, no se baña. Ay, ¿qué es? Pues usted hasta ahora no se baña. Ay, se están dando mal oliente. Imagínense. Dar referencia de orden y seguridad, que es lo que yo les decía. Firmeza. ¿Cómo vamos a actuar? No estar solo con el paciente. Siempre vamos a trabajar con 2 o con 3 personas. Y cuando vamos a administrar medicación, vamos a pedir ayuda y vamos a estar 5 personas. 4 que le van a sostener y usted, enfermera, enfermero, que le va a administrar la medicación. ¿Sí? Nunca también obstruir la salida del paciente. Usted está haciendo la entrevista y el paciente se levanta, no le quiere contestar y usted se para y dice, no, no salga, ¿no? Si quiere irse, que se vaya. Porque a lo mejor me agrede para salirse. Pero también, si viene un paciente deprimido, no le voy a dejar solo. Porque a lo mejor, si yo me salgo, cierra la puerta, pone seguro por dentro y a lo mejor empieza a cogerse todo lo que hay en la emergencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si existen pensamientos o intentos de suicidio, tomar las siguientes estrategias. Empezar la entrevista con preguntas generales sobre el estado. ¿Por qué está triste? ¿Qué le pasó? No le voy a decir por qué quiere matarse. No, ¿por qué está triste? ¿Desde cuándo está triste? ¿No está durmiendo? ¿Le da ganas de llorar con frecuencia? ¿Qué le pasa? De ahí empiezo. Ay, es que la vida para mí no tiene sentido, es que yo quiero matarme. ¿Por qué quiere matarse? Ay, porque la vida no tiene sentido, le estoy diciendo. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no valgo para nada. Si usted es una persona que está completa, ¿cómo que no valgo para nada? A ver, mi señor. Señora o señorita. Pero no le voy a decir, usted no vale para nada. No. ¿Por qué no vale? Mi tono de voz de tranquilidad. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que ir elevando un poco el autoestima? Usted es una persona importante. Aquí a nosotros nos interesa lo que a usted le pasa y le queremos ayudar. Solo pedimos que usted nos colabore. ¿Sí? Y también le vamos a ayudar a elaborar estrategias para que afronte su situación, dependiendo de cuál sea el problema. Es que yo me quiero matar porque le encontré a mi esposa con otro. Oh, la esposa, es que este me ha sido infiel tantos años y ahorita se descubre que ha tenido otro hijo con otra y es que mejor. Ya, pero él, señora, ¿y sus hijos? ¿Con quién van a quedarse? Es mi pregunta. ¿Con quién vive? Yo sola con mis hijos. A ver, ¿estará bien que por culpa del Señor sus hijitos se queden solos? Ya, no me responda, no me responda. Usted mismo respóndase. ¿Cree usted que vale la pena acabar la vida cuando no le ha valorado el Señor? ¿Por un Señor será que vale la pena? Digo yo. No me responda, piense usted. Y así se les va. Poquito a poquito, entonces el paciente o la paciente empieza como que a analizar. Y luego dice, no, sí, señorita, sí, que el doctor me atienda, que me atienda y que me dé pastillas para tranquilizar. En realidad, o sea, no puede ser que yo quiera hacer esto. Ya, pero no nos vamos a convencer de lo que dice.
porque a lo mejor sale y lo ejecuta. Entonces, vamos a ver que esté con otra persona que le acompañe, que tome la medicación, vamos a dar tranquilizantes para que un poco disminuya esa desesperación que tiene por acabar con la vida. ¿Sí? Y a lo mejor nos llega una etapa de crisis, me quiero matar, llegan gritando, pateando, que tenemos que recurrir a las reducciones o a las sujeciones. Entonces nosotros vamos a utilizar 3 tipos de reducción o de sujeción. Es la verbal, la física y la farmacológica. La verbal, ¿cuándo? Cuando nosotros hablamos con un tono de voz firme y a lo mejor el paciente nos escucha. ¿Sí? Y se queda tranquilo. Pero puede ser también que no nos haga caso, pues, verbal. Y que tengamos que ponerle medicación. Entonces, ¿a qué tenemos que recurrir? A la sujeción física para administrarle la medicación. Entonces, podemos en muchas ocasiones aplicar los 3 tipos de reducción. La verbal, la física y la farmacológica. ¿Sí? Cuando nosotros decimos la verbal, empezamos a guiar, a orientar, a pedir que nos colaboren el paciente. Lo que debemos evitar, ¿qué es? Acusaciones. Es que usted mismo tiene la culpa, pues. Es que por usted se dan todas las... Imagínense, ¿quién soy yo para juzgar? No debemos exigirle mucho. Y así dice, ¿no es cierto? Los mensajes, no tú. ¿Sí? Nada de tuteos. Y hablarle con claridad y aceptar las críticas. Claro, es que como usted no está viviendo esto, por eso no me entiende. Sí le entiendo, mi señor. Sí le entiendo, por eso me interesa lo que a usted le pasa, pero quiero que me colabore. Y la reducción física, ¿qué es? En vista de que muchos pacientes vienen con la policía, vienen amarrados, vienen amañatados. ¿No es cierto? Ellos ya vienen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vienen ya con las esposas con la policía, tenemos que pedir que ellos nos ayuden de una vez a administrar la medicación. Y si es que vemos que la dosis de medicación no le hace nada, tenemos que pedir que nos dejen ayudando a hacer sujeción física. Porque ahí, por ejemplo, los pacientes que son adictos en fase de abstinencia, uy, tienen un vocabulario y tienen una fuerza terrible. Y casi la mayoría de este tipo de pacientes vienen ayudados por la policía. Entonces a ellos mismos les pedimos que nos ayuden hasta dejarles sujetando en las camas. ¿Sí? Y a lo mejor también tenemos que sujetarles para administrarles la medicación. Entonces siempre que vayamos nosotros a realizar tanto la sujeción física como la farmacológica, tenemos que mantener una actitud respetuosa con el paciente. Siempre estar alerta del comportamiento, de la apariencia, porque a veces nos miran, pero así como con unas iras, con una desconfianza, y también vamos a ir valorando el estado del ánimo del paciente. Vamos a valorar la conducta. ¿Cómo ingresa? ¿En qué condiciones ingresa? Observar los movimientos expresivos del paciente. Las manos, los brazos, las piernas, los gestos, las posturas. Porque a lo mejor está inquieto, está moviéndose, ¿sí? Pues nosotros, dependiendo de ese comportamiento de la conducta, ya vamos a estar, pues, ¿no? Muy despiertos, vamos a pedir que nos ayuden, vamos a tener ya la medicación a la mano, ¿sí? Vamos a ver la actitud. Es un paciente que nos colabora, que nos da todos los datos que le pedimos, ¿o no? Es determinante, ¿sí? Porque hay muchos pacientes que vienen, pero así tan determinantes, o es. Ahorita quiero que me ponga esto, es que ahorita, a ver, mi señor, y vienen y quieren entrarse incluso a la atención de una, empujando las puertas, rompiendo los vidrios. Pues tenemos que darles señales de orden y de respeto. Si estamos con otro paciente, él tiene que esperar. No va a ser tan determinante. Y si no, lo típico de ellos que es, si no me atiende ahorita, yo me voy. Váyase, pues.
Sí, obviamente no le vamos a decir así, pero nuestra actitud tiene que ser más serena, tiene que esperarnos. Tiene que esperarnos, porque estamos con un paciente. El paciente se merece el mismo respeto que usted, por lo tanto nos va a esperar. Vamos a ver si es que es amable o es déspota. ¿Sí? Pues, ¿cuál es la actitud del paciente? ¿De amabilidad? ¿Es maduro? ¿Es seductor? Hay muchos pacientes que son seductores, especialmente los que tienen trastorno de la personalidad. ¿Sí? Son hostiles, ¿o no? Son bien irritables. Son bien chocantes los pacientes. Y vamos a ver también que hay pacientes que evaden todo. Usted le pregunta y por ahí está mirando por otro lado, se pone a morderse las uñas, a acomodarse los zapatos, evasivos. Y peor cuando tocamos el tema del evaden, niegan, mienten. Y la actitud del paciente está tranquila o está a la defensiva. El lenguaje, el modo de expresar sus pensamientos, el modo de expresar su afectividad, el tono del lenguaje, el volumen, nos está gritando. O no, o a lo mejor tiene un tono, un volumen que ni siquiera se le escucha. Las palabras están coherentes o incoherentes. Hay alteración del pensamiento. ¿Sí? Hay disgregación del pensamiento que va de la mano del lenguaje. Nos dice lo que él piensa. Yo le digo, ¿desde cuándo no duerme? Yo, desde ahora. Es lo que piensa. Y había un paciente que siempre venía descompensado porque no tomaba la medicación. Y le decíamos, ¿por qué no toma la medicación? ¿Qué ha pasado, mi señor? Usted siempre abandona el tratamiento. No abandono, me roban el medicamento. Y venía agarrado las fundas de medicamento. Yo no quiero esta droga, decía. Sí, entonces nosotros tenemos que abordarlas. ¿Y cuáles son los principios de la comunicación? La aceptación. Vamos a ser receptivos con el paciente. Aceptarle tal y como es. Y aparte de ello, tenemos que motivar para que el paciente acepte el medicamento, tome el medicamento. Y él va a tener un montón de inquietudes sobre la medicación. Y vamos a aclarar todas esas dudas. Tenemos que mostrarle interés, acuérdense. Siempre tenemos que mostrarle interés. ¿Y cómo le vamos a demostrar interés? Preguntándole cómo está y cómo están en la casa. Y está trabajando, está estudiando, ¿qué está haciendo? Y su mamita, y su papá, y si es casado, y su esposa, y sus hijos, ¿cómo están? Vamos a mostrarle interés. El respeto, aquí yo como que les puse así, el respeto por parte de que cuando hemos tenido la mayor cantidad de problemas con el farmacéutico. Primero, porque no tiene una buena comunicación con el paciente o con la familia del paciente. El paciente tiene múltiples dudas y el farmacéutico, cuando va a retirar la medicación, no le da todas las indicaciones. Además, la honestidad igual de la farmacia, casi siempre nos mandan faltando la medicación. Por eso es importante que ustedes tienen que hacer la postconsulta, porque con el paciente enfermo mental, él coge lo que le den y guarda. No es lo mismo que el paciente clínico. Él está consciente, cuenta, dice, tengo tantos para tantos días y todo, y acuerda lo que dice el médico. El paciente enfermo mental, no. Usted le puede decir, el médico le dice, ¿sabe qué? Le mando para 45 días. Y él llega a la farmacia, primero que en la farmacia no le dan la debida explicación, y segundo que le dan menos tabletas, pero él no se da cuenta, él guarda. Entonces, cuando llega la posconsulta, usted como enfermera, enfermero, va a mandar rotulando, dibujando, porque muchas veces los familiares son analfabetos. Pero si le dibujamos y le pintamos de otro color la pastecita que tiene que tomar, no se entiende.
¿Sí? Trabajar con este tipo de pacientes es bonito. Cuando usted esté convencida. Técnicas de comunicación. Vamos a tener la famosa psicodinámica, ayudar a obtener una perspectiva como sus pensamientos negativos influyen en una vida. Y por eso acuérdense de la enfermería psicodinámica, que es partir del conocerme yo, de estar bien conmigo mismo. ¿Sí? Y dentro de estas técnicas de comunicación yo puedo también motivar a mis pacientes con la musicoterapia. ¿Para qué? Para promover la comunicación, para que el paciente interactúe o a lo mejor exprese algún sentimiento que tenga guardado. Y la terapia del comportamiento o también la terapia cognitivo-conductual, que es cambiar los pensamientos negativos en positivos. ¿Sí? Que cambie su paradigma negativo. Es que todo me pasa a mí, es que a mí nomás me pasa, es que. Entonces, eso tenemos que cambiar a través de ¿qué? De la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? ¿Qué más teníamos que ver? ¿Qué empezamos viendo con ustedes? ¿Qué vimos con ustedes el día martes? ¿Desde dónde empezamos a ver? Ah, no, es que eran los chicos que del paralelo 4 que no recibieron la primera clase, ¿no? Hasta ahí era la primera clase. Aunque no, la salud mental y la enfermedad mental, ¿eso ya vimos? Ya, ¿no? Iván. Sí, ahorita estoy viendo la clase, o sea, de la que no recibimos, se quedaron en componentes de la salud mental. O sea, desde ahí nosotros vimos. ¿Ya? Entonces, ahorita ya estamos completos. ¿Sí? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, licenciada, ¿de qué se trataba la primera terapia de psicodinámica? El estar bien conmigo mismo. Eso era. La terapia psicodinámica se refiere a qué? A buscar alternativas, buscar estrategias para estar bien conmigo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la terapia psicodinámica con el paciente, vamos a motivarle al paciente para que encuentre satisfacción en las cosas que él hace, en las cosas que él dice, en las cosas que él vive, ¿sí? Para que encuentre, ¿qué les digo? Aceptación, incluso hacia su enfermedad. Y cuando yo acepto la enfermedad, ¿qué hago? Voy a seguir el tratamiento. Pero, ¿qué pasa generalmente con este tipo de pacientes? Que cuando ya se sienten bien, abandonan el tratamiento o dicen, están en cuadro depresivo. Y ya se sienten bien, ya tomaron la medicación 3 meses, 4 meses, ya estoy bien. ¿Ya para qué me voy a ir al hospital? Ya estoy bien, ya el psiquiatra de gana quiere. ¿No? Porque cuando usted está en un cuadro depresivo, por lo menos, mínimo, el tratamiento debe ser de 8 a 1 año para pensar en que esté bien. De ahí sí abandonamos el tratamiento, pero seguimos con las terapias psicológicas que vayan motivando, que vayan mejorando mi autoestima. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna, chicos? No, licenciada. ¿Ya estamos satisfechos, Iván? Sí, le dicen gracias por la clase. Ya, entonces nos quedamos
Ahí, para la próxima semana sí tenemos todavía con ustedes, ¿no es cierto? Dicen, yo Dígame. tenía una incógnita sobre un trabajo de la plata. ¿Sobre cuál trabajo de la plataforma? ¿Cuál? El de Yo le la digo, perspectiva. El de la perspectiva del ser no, yo le humano. digo, A ver, dígame. así de ese mismo porque me dice que ¿Sí? marque una opción, los resultados de esta actividad, no, que me da opciones que marque entre perspectiva holística, características Ya, normales y ya, patológicas. ya. Es, Yo les puse esas 3 preguntas, porque ahí decía que les ponga una especie de preguntas. Pero si ustedes ven en el micro, ¿qué tienen que hacer? debe ser un mapa conceptual. Eso, van a ser un organizador gráfico. Pero nosotros vamos a consultar todo lo que dice la perspectiva holística de la persona, la multidimensionalidad, y por eso ahí han de estar las dimensiones del ser humano y las características normales y patológicas del ser humano. Ahí eso van a hacer, eso está en el micro, ¿sí? Entonces, ustedes consultan todo eso y hacen un organizador gráfico y eso suben a la plataforma. Pero no se olviden de leer, porque eso va en la clase. En una de las clases yo les voy a preguntar todo con nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen, ¿qué les digo? Que ir como que un poco interesándose por leer. Chicos, creo que a ustedes no les dije, pero por ejemplo, las exposiciones van a ser vamos a cumplir con el aula invertida. Sí saben, ¿no es cierto? Ustedes saben más que mí el aula invertida. Por lo tanto, Nosotros en otra clase. por lo tanto, para las clases, para la preparación de los temas, ustedes van a tener tutorías conmigo. ¿Sí? A lo mejor no den ustedes la clase, pero yo les invada preguntas. Y luego a lo mejor ya sacamos todo, ¿no es cierto? Todo el tema en base a preguntas y luego les doy yo la clase aclarándoles todavía más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que leer. Vamos a leer, chicos. ¿Sí? Sí, licenciado. Ya, entonces, guaguas, nos veríamos, Dios mediante, la próxima semana. Licenciado. Otra consulta. Si el Dígame, primer grupo requiere tutorías para que les diga si está bien o no su presentación o su exposición. tienen que llamarme. Listo, ya les digo. Tienen que llamarme. Tenemos que ver un espacito donde tengamos disponibilidad, tenga yo disponibilidad, que generalmente va a ser pasado la 1 de la tarde. Sí, porque en la mayoría de clases termino a las 12:10, 12:15. Entonces de ahí un ligero descanso y de ahí puedo darles en la tarde cuando no tengo reunión. Si tuviera reunión yo les comunico y si no, iríamos revisando. No se olviden, les volví a subir porque los chicos del paralelo 3 me decían que no se les abre el libro, el link del libro. Les volví a subir a toditas las aulas y hasta el link he comprobado y sí se abre. Para que vayamos revisando, para que no digamos, pero licenciada, es que no encontramos, es que en ese libro no decía así. Y yo les decía, vamos a revisar en el libro de enfermería, en la psiquiatría, el libro de enfermería psiquiátrica, pero a lo mejor a ustedes les interese más ampliar su conocimiento. Van a revisar en la psiquiatría de Toro. Ahí dice Introducción a la psiquiatría de Toro. Y ahí van a encontrar igual. Van a ir ampliando sus conocimientos. ¿Sí?
Sí, Ya licenciada. Ese libro se encuentra aquí en los enlaces de la U virtual. Ahí está, mija, ahí está clarito. Por eso les estoy diciendo ahorita que están en la plataforma, ya les subí y está como Enfermería Psiquiátrica de José Luis Galeana. Ahí está. Ya les subí a los 4 paralelos. Porque ya les digo que un compañero, el representante del paralelo 3, me dijo, licenciada, no se abre el link. Le dije, les voy a volver a subir y está en la parte de autoaprendizaje. Sí, es verdad, no se abría. Pero ya, ahorita le comprobé y ya. Es un libro moradito. Sí, ya, Sí, ya. así es. Gracias. Por eso, está bien. Si es que me dicen que no se abre, que ya tienen que decirme. Lo único que sí, como yo les decía, y que con ustedes no creo que hablamos nada de eso, es un poquito, yo sí, no me enojo, me molesto. Cuando se saltan las líneas de autoridad, ahí nomás, un poquito, pero no, mantengo yo mi salud mental. Bien. Entonces, cualquier inquietud, si es que ustedes no se pueden conectar conmigo, se contactan con Iván y él a lo mejor me transmita cualquier mensaje. Sí, y de las chicas que quieran, creo que ahí está mi número de teléfono y me mandan un mensaje. Licenciada, queremos que por favor nos ayude, pero tampoco me van a pedir tutorías pasado las 9 de la noche, 10 de la noche, aunque a veces habían chicas. A las 11 de la noche me mandaban, no les voy a revisar yo las presentaciones, chicos, vamos a ir revisando con ustedes, porque si no era listo. Licenciada, le mandé mi clase para que me revise, ¿no? Yo tengo que revisar con ustedes y vamos a ir viendo qué les hace falta. ¿Sí? Sí, chicos. Sí, Ya. sí, Bye, licenciada. bye. Dígame. Ya, bye, bye. Gracias, licenciada. Hasta No luego, tienen Liz. Gracias, Licen. Hasta que luego. les vaya bien.